La subasta de invierno en Hollow Creek Auction Barn había comenzado como siempre. Ruidoso, práctico, familiar. Las botas raspaban contra el suelo de hormigón, dejando huellas húmedas de la nieve derretida. Los hombres hablaban en frases a medias sobre los precios de los piensos y los costes del diésel. Alguien se rió demasiado fuerte cerca de la cafetera. La voz del subastador se abría paso entre la multitud, firme y experimentada, anunciando números que significaban valor, utilidad, cosas con las que se podía contar. El ganado avanzaba. Le seguía el equipo. Un taladro oxidado, un tractor usado. El ritmo no se rompió hasta que finalmente lo hizo. La puerta lateral se abrió con un crujido y 2 cuidadores hicieron rodar una jaula de metal hasta el interior del ring. Las ruedas chirriaron lo suficiente como para llamar la atención. Las conversaciones se fueron apagando. Algunas cabezas se giraron por costumbre y permanecieron giradas. Dentro de la jaula había una pastora alemana, hembra, adulta, tan delgada que el ojo tardaba un segundo en comprender lo que estaba viendo. Sus costillas se marcaban con fuerza bajo un pelaje opaco. Sus caderas parecían demasiado grandes para su complexión, como si el resto de su cuerpo se hubiera rendido poco a poco a la hora de seguirle el ritmo. Una oreja estaba ladeada hacia adelante, la otra torcida de forma extraña, como si se hubiera doblado una vez bajo presión y nunca se hubiera enderezado. No ladró. No gimió. No cambió de peso ni se apoyó en las barras. Se quedó completamente quieta. Sus ojos se movían, sin embargo, despacio, con control, recorriendo la habitación sin urgencia, sin miedo, sin esperanza. Ni ojos salvajes, ni tampoco suplicantes. Eran los ojos de algo que había aprendido que lo más seguro era no hacer nada en absoluto. El subastador, Wade Thompson, se aclaró la garganta. Su mano vaciló sobre el mazo el tiempo suficiente para que se notara la pausa. De acuerdo, dijo, con un tono de voz algo menos seguro que antes. Siguiente lote. Pastor alemán, hembra, edad desconocida. Algunas personas se inclinaron hacia adelante, luego hacia atrás. Wade lo intentó de nuevo. Buena estructura ósea. Parece tosco, pero ahí hay un perro. El silencio le respondió. No se trata de la pausa habitual en la que los compradores calculan el riesgo. Este silencio era más denso, deliberado. Un hombre que se encontraba cerca del frente apretó los brazos, con la mirada fija en el suelo. Una mujer con un abrigo de lana susurró, Dios entre dientes, e inmediatamente desvió la mirada. Alguien se ajustó los guantes como si de repente ya no le quedaran bien. Nadie levantó la mano. No era la crueldad lo que los frenaba. Eran las matemáticas, facturas del veterinario, comida, tiempo, el riesgo de llevarse a casa algo que quizás nunca les devolviera nada. Por aquí, la gente trabajaba duro para conseguir lo que tenía. No apostaron por cosas que parecían pérdidas desde el principio. Wade bajó el precio inicial. Todavía nada. La perra no reaccionó, no levantó la cabeza, no se inmutó cuando los cuidadores empujaron la jaula para que quedara más de frente al público. Las luces fluorescentes aplanaban su sombra contra los barrotes, haciéndola parecer aún más pequeña, aún más fácil de pasar por alto. El granero se movió de forma incómoda. Un niño hizo una pregunta y lo mandaron callar. Una risita nerviosa se escapó de algún lugar al fondo, esa clase de risa que la gente hace cuando no sabe qué más hacer con un sentimiento. Wade volvió a bajar el precio, y esta vez más rápido. Como si la velocidad pudiera ayudarlos a superar el momento. Apretó la mandíbula. Nada. La mirada del pastor alemán se desvió hacia un fino rayo de luz que se filtraba por una grieta en la pared. El aire frío rozó su abrigo. No tembló. Se sentó como si ya hubiera aprendido el precio del silencio y hubiera decidido que era más barato que tener esperanza. Wade miró hacia los cuidadores. Intercambiaron una mirada que no necesitaba palabras, de esas que dicen que esto ya había durado demasiado, que había límites a lo que se le podía pedir a una sala llena de gente que presenciara antes de que se convirtiera en otra cosa, vergüenza, ira, culpa. Wade levantó el mazo. El granero contuvo la respiración. Y entonces, desde la última fila, una silla rozó suavemente el cemento. No fue ruidoso. No fue dramático, pero rompió el silencio como una grieta en el hielo. Un hombre se puso de pie. Sin prisas, sin vacilaciones,
simplemente una decisión ya tomada. Las cabezas se volvieron, no porque esperaran un héroe, sino porque el momento exigía a alguien y alguien había respondido. El mazo se detuvo en el aire y, por primera vez desde que la jaula había entrado rodando, la pastora alemana levantó la cabeza. Jack Miller no tenía intención de entrar en el granero aquella mañana. Su único plan era dejar una pieza de repuesto para un vecino y regresar a la tranquila extensión de tierra que consideraba su hogar. Las multitudes ya no eran lo suyo. El ruido tampoco. Pero algo en el frío, o en la forma en que el viento lo empujaba hacia la puerta, lo había empujado hacia adentro. Se sentó en la parte de atrás, donde casi nadie se fijaba en él, y dejó que el caos de la subasta lo envolviera como una radio lejana a la que no tenía que rendir cuentas. Cuando la jaula salió rodando, Jack sintió cómo cambiaba el aire antes de comprender del todo el motivo. La perra era poco más que una sombra envuelta en pelo y huesos, pero había algo en su forma de comportarse. No es miedo, ni desafío, sino más bien resignación transformada en postura. No tembló, no suplicó, no intentó encantar a nadie para que la viera. Se sentó como se sientan algunos soldados después de haber perdido demasiado, erguida, consciente, con cuidado de no albergar esperanzas en algo que pudiera no llegar. Jack conocía esa mirada. La había llevado una vez. Desde su banco, mantenía las manos cruzadas, con los nudillos pálidos contra la tela vaquera desteñida. No se inclinó hacia adelante. No dio muestras de interés. Pero algo en su interior se tensó en el hueco que el invierno había excavado entre sus costillas. Los murmullos comenzaron a oírse a su alrededor. Suaves, pero lo suficientemente agudos como para herir. Está acabada. Solo con las facturas del veterinario te puedes arruinar. Probablemente también sea muy malo. No te puedes fiar de perros como esos. Jack no reconoció nada de eso. Había vivido el tiempo suficiente en el servicio militar y el tiempo suficiente después como para saber cuando la gente hablaba por miedo disfrazado de pragmatismo. Él no los juzgó por ello. La supervivencia se presentaba de diferentes formas. No todos nacieron para recoger lo que el mundo había desechado. Pero la perra no fue simplemente abandonada. Era invisible. Y eso, más que el hambre o el silencio, fue lo que hizo que Jack apretara la mandíbula. Wade Thompson volvió a escudriñar la multitud, con la mirada formulando preguntas que nadie quería responder. No durará mucho ahí fuera. Un hombre con un grueso abrigo de franela murmuró, no es mi problema. Una mujer se cruzó de brazos. Hay cosas que ya no tienen remedio. Jack contuvo la respiración, no de forma dramática, ni siquiera perceptible, pero lo suficiente como para recordarle lugares lejanos a Hollow Creek, donde había aprendido lo rápido que la gente decidía que vidas merecían ser salvadas. Podía marcharse. Esa era la verdad. Podía quedarse quieto, dejar caer el mazo, dejar que el perro se desvaneciera en cualquier destino que le aguardara más allá de las puertas del granero. Nadie lo culparía. Nadie le preguntaría por qué no dio un paso al frente. En este pueblo, el silencio era su propia autorización. Se quedó sentado allí, dejando que la decisión se asentara como metal frío en su mano. No necesitaba otra responsabilidad. No a su edad. No con la forma en que le dolía la rodilla ni con la forma en que el sueño le llegaba a trompicones. Cuidar de un perro, especialmente de uno que parecía haber luchado por su supervivencia, era más de lo que había previsto. Pero la perra giró ligeramente la cabeza, casi imperceptiblemente, y sus ojos se encontraron con los de él al otro lado de la habitación abarrotada. No es una súplica, no es una chispa, solo un reconocimiento. Jack inhaló una vez, lentamente. Su ritmo cardíaco se estabilizó como no lo había hecho en años. Un único pensamiento surgió silenciosamente entre el ruido: si yo no me levanto, nadie lo hará. Sintió como el peso de esa verdad se le clavaba en los huesos. Aún así, dudó. Una respiración, un latido, la duración de una decisión. Podía volver a sentarse. Dejar que la silla lo sostuviera. Dejar que el momento pasara. Dejar que otro hiciera lo difícil. Sus dedos se curvaron. Y entonces Jack se puso de pie. La multitud no vitoreó. No se quedaron boquiabiertos. La mayoría ni siquiera se giró. Pero las cejas de Wade se alzaron con un destello de esperanza,
y algunas cabezas se giraron hacia el hombre que rara vez se involucraba en algo más allá de los límites de su propiedad. Jack metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta desgastada. Lo que sacó no fue gran cosa, una cartera delgada, ablandada por los años de uso, con los bordes deshilachados y el cuero agrietado. La abrió en silencio, casi con aire de disculpa. Dentro había algunos billetes viejos y monedas sueltas, apenas lo suficiente para comprar la cena, pero era todo lo que había decidido dar. Wade Thompson había vendido muchas cosas extrañas durante sus más de 30 años en Hollow Creek, pero nada había logrado calmar el granero como lo hizo la voz de Jack Miller cuando finalmente habló. 38,50, dijo Jack. El número no era alto. No hacía falta que lo fuera. Atravesó el aire viciado del granero con la precisión de una cuchilla afilada. Por un instante, nadie se movió, como si toda la habitación hubiera quedado paralizada. Un ranchero cerca de la fila del medio parpadeó, confundido. Dijo $38,50. Otro hombre se removió incómodo. Diablos, eso ni siquiera alcanza para la comida. Wade miró a Jack, con una expresión de incredulidad en el rostro antes de que el deber lo obligara a actuar. Tenemos una oferta de $38,50. Escucho $40. Silencio. No el que nace de la indecisión. El que nace de la rendición. Nadie alzó la mano. Nadie se aclaró la garganta. Nadie dio un paso al frente para cambiar el destino. El perro dentro de la jaula no reaccionó. Ni al ruido, ni a los murmullos, ni al repentino silencio. Ella simplemente existía en la sombra que había aprendido a crear de sí misma. Wade dudó apenas un instante antes de bajar el mazo. Se vendió por $38,50. El crujido de la madera resultó demasiado definitivo para un precio tan bajo. En la última fila, Jack no celebró. No asintió, no sonrió, ni siquiera pareció aliviado. Simplemente exhaló, con suavidad y serenidad, y salió del pasillo como si estuviera cumpliendo una orden que había recibido hacía mucho tiempo. Para cuando cargó la jaula en la caja de su camioneta, el granero ya se había trasladado al lote contiguo. Otro ternero, otra máquina, otra vida que no requería mucha reflexión. Jack conducía despacio, la nieve silbaba bajo los neumáticos desgastados, el perro permanecía inmóvil en la parte trasera como un fantasma pesado. El camino que salía del pueblo serpenteaba a través de campos vacíos y vallas rotas que parecían iguales cada invierno. Pero hoy, el paisaje se sentía diferente, más pesado de alguna manera, como si observara para ver qué haría a continuación. La cabaña de Jack se encontraba a 10 millas de Hollow Creek, escondida tras una barrera de álamos esqueléticos, un lugar destinado a esconderse o a sanar, según el día. Llevó la jaula adentro, mientras sus botas sacudían la nieve que se desprendía de la entrada. Sin ceremonia, sin discurso de transición. Colocó la jaula cerca de la pared más cálida, abrió el pestillo y luego retrocedió. «Aquí estás a salvo», dijo en voz baja, aunque sabía que la seguridad no podía declararse. Había que demostrarla. El perro no salió. Ni siquiera cambió de postura. Preparó un cuenco con agua y pienso fresco, y luego se retiró a la pequeña silla de madera que usaba más que su cama. Él no la vigilaba. Sabía que no debía hacerlo. Una criatura que había aprendido el silencio necesitaba espacio más que comodidad. Las horas se convirtieron en noche. El viento raspaba contra el revestimiento como si algo intentara abrirse paso a zarpazos. El fuego crepitaba. La casa se asentó. Jack se mantuvo despierto más tiempo del que pretendía. El perro permaneció completamente inmóvil, con los ojos reflejando el tenue resplandor de la estufa. El hambre no la conmovía. La sed no la tentaba. Se sentó con la disciplina de alguien que alguna vez había estado obligado a mantener una postura firme. Cuando finalmente se tumbó en el sofá, todavía con las botas puestas, murmuró: «Haz lo que tengas que hacer. No voy a presionar». No esperaba conciliar el sueño fácilmente. Rara vez lo hacía. Pero finalmente su respiración se ralentizó y la cabaña quedó sumida en un denso silencio invernal. Poco después de la medianoche, Jack se despertó. No del todo, solo lo suficiente para que el instinto susurrara que algo no estaba donde había estado. Al principio mantuvo los ojos cerrados, escuchando.
El fuego crepitó. La casa crujió. Y debajo de todo eso, una presencia, un sutil cambio de peso sobre el suelo de madera. Ni acercarse a él, ni retroceder. Mantener la posición. Jack abrió los ojos y vio un tenue resplandor naranja que provenía de la estufa. La puerta de la jaula seguía abierta, exactamente donde la había dejado. La perra estaba sentada justo al lado, con el cuerpo ladeado, la cabeza erguida y su delgada figura rígida, no por miedo, sino por determinación. Ella no lo estaba mirando a él. Estaba mirando la puerta. Como si estuviera custodiando a un hombre que no conocía, en una casa que no era la suya, por razones que Jack no podía comprender. No habló, no se movió. Solo respiró hondo y con calma mientras la comprensión se instalaba silenciosamente en la habitación. No estaba solo, no como lo había estado durante años. Y la perra, hambrienta, silenciosa, no deseada, se había interpuesto entre él y el mundo sin que nadie se lo pidiera. Cuando el amanecer asomó por la ventana, Jack no había vuelto a dormir, pero ya no sentía la antigua inquietud. Se sentía vigilado. El invierno se instaló en su ritmo largo e ininterrumpido alrededor de la cabaña de Jack. Ese tipo de resfriado que no pide permiso antes de entrar. Los días se sucedieron silenciosamente unos sobre otros. No pasó nada dramático. Nada ruidoso. Y sin embargo, algo en la casa había cambiado. El perro comenzó a moverse. No libremente, no casualmente, sino con intención. Cada paso que daba parecía calculado. Ya no permanecía encerrada en la sombra de su jaula. En cambio, se movía por los bordes de las habitaciones, observándolas con una atención que no tenía nada que ver con la curiosidad y sí con la supervivencia. Jack la observaba sin hacer ningún tipo de demostración. Los años de servicio le habían enseñado a observar sin presionar, a otorgar a otra criatura la dignidad de su espacio. Él fue el primero en notar los patrones. Nunca se sentaba con la espalda descubierta, nunca descansaba justo en el centro de la habitación, nunca permitía que la acorralaran. Todos los lugares que eligió tenían una línea de visión, una ventana, el pasillo, la puerta principal. Si había un buen punto estratégico, ella lo encontraba. Si no existía, la creaba ajustando su ángulo. Jack reconoció ese comportamiento de inmediato, no por haberlo leído en libros, ni por algo que alguien le hubiera contado alguna vez, sino por su memoria. Ya lo había hecho una vez, en lugares alejados de Hollow Creek, donde la línea entre la quietud y el peligro era tan delgada que se podía respirar a través de ella. Lo volvió a ver cuando cambió la dirección del viento afuera. Antes de que Jack pudiera levantar la vista, la cabeza del perro giraba, no bruscamente, sino con precisión, siguiendo el cambio. Cuando la cabina crujió, ella no se inmutó. Localizó la fuente del ruido. Cuando un camión retumbó por la carretera comarcal lejana, sus oídos se adaptaron para calcular la distancia, no la amenaza. No estaba nerviosa. Estaba entrenada. Jack no lo dijo en voz alta. Algunas verdades no necesitaban ser dichas en voz alta para existir. En la cuarta mañana, salió a cortar leña. La escarcha le helaba la barba, y el frío se le metía hondo en la vieja herida que le cruzaba la rodilla. Hizo una pausa, dejando que el viento esparciera la nieve por el patio. Detrás de él, a través de la puerta entreabierta, el perro permanecía de pie, ladeado hacia él, sin bloquear el umbral, pero abriéndose paso a duras penas. Una vigía, no para ella misma, sino para él. Jack bajó el hacha lentamente, aspirando el aire helado. Su mente viajó, sin ser invitada, a paisajes que aún vivían en lo más profundo de su cráneo. El zumbido de las noches extranjeras, el susurro de las botas al caminar sobre la grava, la rotación de los guardias que aprendieron rápidamente que dormir era un lujo que nadie podía permitirse. Recordaba la sensación de escuchar con todo su cuerpo. Recordaba el peso del silencio justo antes de que algo se rompiera. La postura del perro, aún alerta, presente, hizo aflorar esos recuerdos como objetos extraídos de las profundidades del agua. Más tarde, cuando entró en la casa, la encontró sentada cerca de la ventana que daba a la cresta occidental. No observaba la vida salvaje. Observaba los patrones del viento, interpretaba cómo se levantaba y se asentaba la nieve, como si anticipara algo que la tierra aún no había revelado. Jack se agachó cerca, no lo suficiente como para agobiarla, pero sí lo suficiente como para admitir, a su manera discreta, que la había visto.
Ya has hecho esto antes, dijo con voz baja. No como la mascota de alguien. La perra no giró la cabeza. No le hacía falta. Algunos reconocimientos surgieron únicamente a través del silencio. Esa noche, ambos se encontraban en la misma sala de estar, envueltos en el silencio que iluminaba el fuego. La estufa emitió un suave clic. Jack se sentó en la silla que siempre usaba. El perro yacía en el suelo, pero se inclinó una vez más hacia la puerta. Ninguno habló. Uno no podía. El otro no sentía la necesidad. Pero algo familiar los unía, tenue como un suspiro, firme como el instinto. Jack cerró los ojos brevemente. No había sentido este tipo particular de compañía, esa silenciosa, esa que te observa con ti, no a ti, desde aquellas noches color arena en el extranjero, donde el sueño llegaba en charcos poco profundos. El presente lo envolvía. El pasado se cernía suavemente sobre él. Y por primera vez en años, ninguno de los dos se sintió como una amenaza. En la sexta mañana, el perro se movió antes que Jack. Levantó la cabeza rápidamente, más rápido de lo que jamás se había movido en la cabaña, y se puso de pie, desplazando el peso hacia sus patas delanteras. Ni ansioso, ni asustado. Respondiendo. Jack siguió su mirada hasta la ventana. El cielo seguía siendo del mismo gris pálido que había sido durante semanas, pero el aire se sentía diferente, más denso, metálico, como si llevara algo bajo la superficie. Encendió la radio. Estática, luego una voz entrecortada. Se está formando un sistema invernal. Se esperan fuertes vientos. Se está siguiendo su movimiento desde los campos del norte. Jack volvió a mirar al perro. Sus orejas ya estaban inclinadas hacia el noroeste. Su pecho se elevó con una inhalación profunda y constante. Su cuerpo albergaba una tensión que no provenía del miedo, sino del reconocimiento. Ella había presentido la tormenta mucho antes de que el locutor tuviera la oportunidad de terminar su reportaje. Jack susurró, casi para sí mismo, «Ya lo veías venir». El perro no apartó la vista de la ventana. Afuera, el cielo comenzó a espesarse. La tierra se tensó. Y en algún lugar, bajo el silencio del viento que arreciaba, Jack comprendió que, a pesar de todo lo que aquella perra había sobrevivido, no había olvidado cómo proteger. No ella misma, ya no, es otra persona. La tormenta no llegó como habían pronosticado. Llegó más rápido, más pesado, con una especie de intención que hacía que la tierra pareciera más pequeña con cada hora que pasaba. La nieve avanzaba lateralmente por las llanuras, convirtiendo las vallas en líneas que desaparecían y las carreteras en extensas superficies blancas. Hollow Creek, acostumbrado a inviernos duros, se sumió en el silencio bajo un clima que obligaba a la gente a quedarse en casa y hacía que el mundo se redujera a la poca luz que entraba por sus ventanas. Al caer la tarde, la cabaña de Jack temblaba bajo la fuerza del viento. La perra se mantenía en su puesto cerca de la puerta, con los músculos tensos en una quietud que no denotaba miedo. Ella no estaba mirando la tormenta. La estaba escuchando. Un fuerte golpe rompió el aullido del exterior. Jack abrió la puerta unos centímetros, con cuidado de que el viento no se la arrebatara de la mano. El agente Mark Nolan estaba de pie en el porche, con el cuello de la camisa bien ajustado y el sombrero sujeto para protegerse del viento. La nieve se aferraba a él en franjas irregulares. «Luke Bennett está desaparecido», dijo Nolan sin preámbulos. «Salí a comprobar el inventario. Nunca regresé». Jack sintió que se le oprimía el pecho, no por miedo, sino por el viejo e indeseado instinto de moverse, de reaccionar, de acercarse al peligro en lugar de alejarse de él. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Jack. «Horas», dijo Nolan. Encontraron el camión abandonado cerca del antiguo camino de servicio. No quedaron huellas que seguir. La tormenta se lo llevó todo. Jack no respondió. Nolan añadió, en voz más suave, «Estamos desbordados. Ya se han enviado 2 equipos de rescate. La visibilidad es nula. Estamos buscando voluntarios en todas las granjas. Pero, supuse que querría saberlo». La forma en que lo formularon llamó la atención de Jack. No era «te necesitamos». No era «eres nuestra mejor opción». Simplemente querría saberlo. Una afirmación que también era una pregunta. Jack se apartó de la puerta, dejando que Nolan se adentrara en la tormenta.
Cerró la puerta, apoyó una mano en ella y bajó la cabeza. Hace años, no habría tenido otra opción. Las órdenes llegaban, las botas se movían, la misión se ejecutaba. Líneas claras, propósito claro. Pero esa vida había quedado atrás. La había enterrado junto con los hombres que no pudo traer de vuelta a casa. Ya no estaba bajo mando. No era responsable de la vida de desconocidos. Apenas lograba mantenerse a sí mismo la mayoría de los días. Y había aprendido, dolorosa e implacablemente, que adentrarse en el caos no siempre significaba salir con algo que valiera la pena. Se acercó a la estufa, frotándose las manos para calentarse, tratando de calmar la agitación en su pecho. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido seco y deliberado a sus espaldas. Se giró. La perra estaba junto al gancho donde colgaba su correa. Ni ladra, ni lloriquea. Solo espera. Sus ojos estaban fijos en los de él, una mirada firme, inquebrantable, marcada por un propósito. Jack se acercó lentamente. «No es nuestro trabajo», murmuró. El perro no pestañeó. «Irá otra persona», intentó decir de nuevo, aunque sabía que no era cierto. En una tormenta como esta, alguien más generalmente significaba no haber nadie en absoluto. Aún así, dudó. La duda le oprimía el interior de las costillas. Tenía la rodilla rígida. Su respiración se había vuelto más agitada con los años. Ya no era el hombre que solía ser. Pero la perra dio un paso al frente y empujó la correa con el hocico. Su postura era a la vez paciente e insistente. Ella no estaba preguntando. Le estaba diciendo que sabía para qué había sido creada. Jack susurró: «No soy tu supervisor». Pero la verdad era más clara que las palabras. De todos modos, ella ya lo había elegido. Afuera, la tormenta rugía, arrancando ramas contra el revestimiento de la cabaña. El perro mantuvo la mirada fija, respirando lenta y disciplinadamente, constante como un metrónomo en una habitación que parecía ensangrentarse. La mandíbula de Jack se tensó. Extendió la mano hacia la correa. La perra bajó la cabeza solo el tiempo suficiente para que él pudiera engancharla a su collar. Sin pestañear, sin dudar, simplemente preparada. Salieron al porche. El frío les golpeó con fuerza, como una ráfaga de aire helado. La nieve se enroscó alrededor de sus botas antes incluso de que se movieran. El camino que se extendía ante nosotros no era más que blanco, la tormenta engullía todos los puntos de referencia. Jack se ajustó el abrigo y susurró: «¿Estás seguro de esto?». La perra se apoyó en su arnés y tiró una vez, con firmeza y decisión. Se fueron. El hombre y el perro se adentraron en la ventisca sin visibilidad, sin refuerzos, sin ninguna garantía de regresar. La tormenta los azotaba con toda la fuerza de su furia, intentando empujarlos hacia atrás, intentando borrar las huellas que aún no habían dejado. Jack tropezó una vez, se recuperó y siguió adelante, dejando que la perra lo guiara, confiando más en sus instintos que en su propio juicio desgastado. La nieve le azotaba la cara, quemándole los pulmones con cada respiración. Dar marcha atrás habría sido más seguro. Dar marcha atrás habría sido más inteligente. Dar marcha atrás habría sido la opción que la mayoría de la gente habría elegido cuando el mundo mostró su lado más cruel. Pero el perro no se dio la vuelta. Se enfrentó a la tormenta como desafiándola a que la detuviera, avanzando con una determinación que Jack no había visto en años, una determinación que había olvidado que podía existir en algo tan silencioso, tan desechado, tan subestimado. Y mientras desaparecían en la blancura, Jack comprendió una verdad que lo impulsaba hacia adelante más de lo que el frío lo hacía retroceder. Dar marcha atrás habría sido más fácil. El perro eligió el camino más difícil. La nieve amortiguó el sonido de tal manera que Jack no podía distinguir dónde terminaba su propia respiración y dónde comenzaba la tormenta. La perra tiró con más fuerza mientras descendían hacia la hondonada cercana al antiguo camino de servicio, y sus movimientos se volvieron más precisos y decididos. No buscaba a ciegas. Seguía algo que Jack no podía percibir, un patrón, un olor, una alteración en el ritmo de la tierra. Fuera lo que fuese, la impulsó hacia adelante con una precisión que no dejaba lugar a dudas. Entonces se detuvo. Todo su cuerpo se quedó rígido en una posición fija, cabeza baja, orejas hacia adelante, cola inmóvil. Un único ladrido, corto, conciso, cortó el viento.
No es pánico, no es miedo. Es una señal. Jack logró atravesar el último montículo de nieve y divisó una silueta medio enterrada en el fondo de un barranco poco profundo. Lucas Bennett. El joven granjero estaba acurrucado de lado, con un brazo torcido torpemente debajo de él y el abrigo lleno de hielo. Sus labios estaban pálidos, sus movimientos apenas visibles, pero sus ojos parpadearon cuando Jack se arrodilló a su lado. «Estás bien», dijo Jack con la voz firme, porque tenía que hacerlo. «Te tenemos». Luke intentó hablar, pero solo le salió un ronquido. La perra se movió al instante, no hacia Luke, sino a su alrededor, dando una vuelta antes de colocarse a barlovento, protegiéndose de las ráfagas y evitando que el peor frío golpeara su cuerpo expuesto. La nieve azotaba su delgada figura, pero ella no se inmutó. Clavó las patas en la tierra como si al anclarse a sí misma también anclara a Luke. Jack se quitó la prenda exterior y la envolvió alrededor del joven. Sus propias manos ardían al presionarlas contra el hielo. Transmitió las coordenadas por radio con dedos que apenas le respondían, pero su voz se oía con claridad. El entrenamiento que creía haber dejado atrás resurgió sin esfuerzo. Lo encontramos. Las condiciones son malas. Necesitamos evacuarlo ahora mismo. La tormenta impidió que se oyera la respuesta, pero la ayuda estaba en camino. Mientras esperaban, Jack mantuvo su mano sobre el brazo de Luke, hablándole lo justo para que no se sintiera atraído por él. La perra no se movió ni una sola vez. Su cuerpo absorbía todo el impacto del viento para que Luke no tuviera que hacerlo. Cuando finalmente llegó el equipo de rescate, con los faros iluminando la ventisca, el médico jefe retrocedió tambaleándose al ver la escena. «Ella lo está protegiendo», murmuró. Proteger no era la palabra que Jack habría usado. No estaba protegiendo. Estaba compensando, como hacen los perros entrenados cuando la vida de alguien está en peligro. Fueron necesarios 4 hombres para subir a Luke a la camilla. El perro caminó a su lado hasta que ella se aseguró de que estaba a salvo. Solo entonces se permitió respirar, lo que sospechosamente se parecía a un alivio. Uno de los rescatadores se dirigió a Jack. «Es una perra increíble». Jack no respondió de inmediato. Su mirada la siguió mientras ella sacudía la nieve de su abrigo, delgado, enmarañado, exhausto, pero aún escudriñando el horizonte como si esperara que una segunda emergencia irrumpiera en medio de la tormenta. La verdad se estaba instalando, lenta y pesadamente, en algún lugar muy profundo de su interior. Llevaron a Luke al hospital. Esta vez, Jack condujo a casa con la perra en el taxi. Ella tenía la cabeza apoyada en las patas, los ojos entrecerrados, pero aún así se movían hacia arriba con cada ráfaga de viento. De vuelta en la cabaña, una camioneta patrulla estaba esperando. El agente Nolan salió, sosteniendo algo pequeño en la mano. «¿Te importa?», preguntó, señalando al perro con la cabeza. Jack se puso tenso. «Depende». Nolan se arrodilló y metió un escáner debajo del collar del perro. Un suave pitido rompió el silencio. «Ya me lo imaginaba», murmuró. Jack se cruzó de brazos. «¿Qué pasa?». Nolan pulsó el botón del dispositivo portátil y leyó la pequeña pantalla. «Tiene un microchip. Está registrada a nombre de una unidad federal de búsqueda y rescate de Idaho». Jack sintió que la respiración se le atascaba. No se detenía, no se congelaba, simplemente se detenía en un punto que importaba. «Esa unidad fue clausurada», continuó Nolan. «Recortes presupuestarios. El informe indica que los perros fueron transferidos y reasignados. Algunos quedaron desamparados». Asterisco cayó en el olvido, una frase estéril para algo más cruel. La perra alzó la vista hacia los hombres. Su expresión era indescifrable, salvo por la profundidad de sus ojos. Una profundidad que no surgió de la negligencia, sino de la experiencia. Jack se arrodilló lentamente, bajando hasta quedar a su altura. De cerca, la verdad se hizo innegable. Su quietud, su vigilancia, su capacidad para percibir el peligro incluso antes de que los humanos detectaran su olor. No eran instintos nacidos de la adversidad. Eran habilidades aprendidas, practicadas y descartadas únicamente por alguien que no comprendía su valor. «No estaba perdida», dijo Jack en voz baja. «La habían abandonado. No porque estuviera rota, sino porque el mundo había decidido que ya no merecía financiación». Nolan asintió, con la mandíbula tensa.
Sucede más a menudo de lo que la gente cree. Jack extendió la mano y la apoyó suavemente sobre el cuello del perro. No se apartó. Se inclinó hacia adelante, solo un poco, pero lo suficiente como para que pareciera una promesa. En ese momento, la tormenta exterior parecía lejana en comparación con la tormenta que había marcado su vida. Jack no la veía como la perra hambrienta enjaulada, ni como la criatura a la que el granero había dado la espalda, sino como algo con una historia escrita en la disciplina y la pérdida. Un ser que no había olvidado cómo salvar a los demás, solo como esperar algo para sí misma. No buscabas comida, susurró Jack. Buscabas un propósito. Ella alzó la mirada hacia él. Decidido le devolvió la mirada. Jack apretó la mano contra su pelaje, con la voz lo suficientemente baja como para que solo ella lo oyera. Sigue siendo útil, murmuró. Te veo. La respiración del perro se calmó. Por primera vez desde que la había llevado a casa, su cuerpo se relajó, no por cansancio, sino por sentirse reconocida. La noticia del rescate se extendió por Hollow Creek como siempre sucede con las cosas importantes en los pueblos pequeños. Sin titulares, sin discursos, sin que nadie admitiera haber repetido la noticia 2 veces en la misma mañana. Se extendió por las barras de los restaurantes, los pasillos de las tiendas de piensos, los surtidores de las gasolineras y los bancos de las iglesias los domingos. Nunca dramática, nunca adornada, simplemente una verdad sencilla que se extendía cada vez más con cada cambio de manos. Jack Miller había encontrado a Luke Bennett en medio de la tormenta, pero el perro lo había encontrado primero. Nadie lo dijo en voz alta, pero el conocimiento se asentó en el pueblo como la nieve en los postes de las cercas, silencioso, seguro, imposible de ignorar. En los días que siguieron, en Hollow Creek no trataron a Jack como a un héroe. Tampoco trataban al perro como a un animal. Ese no era su estilo. Aquí la gente creía en el trabajo, no en los aplausos. Y esa fue precisamente la razón por la que algo sutil comenzó a cambiar. Todo empezó en la oficina del sheriff. Una mañana, el sheriff Tom Caldwell salió en su camioneta y la estacionó junto a la cerca de Jack. Ni sirenas, ni portapapeles, solo un golpe en la puerta de la cabina y un asentimiento cuando Jack abrió. No es oficial, dijo Caldwell, con las manos metidas en la chaqueta. Pero si vuelve a ocurrir algo, nos gustaría avisarte. O quizás podrías avisarnos tú. Jack no preguntó qué quería decir. No hacía falta. El reconocimiento tácito entre ellos tenía más peso que cualquier documento escrito. El agente Nolan también pasó por allí un par de veces. No se trataba de listas de verificación ni de exigencias, sino de actualizaciones sobre el estado de los senderos, informes de ganado desaparecido y nuevas rutas de senderismo que el servicio forestal estaba abriendo para la primavera. Hablaba con franqueza, sin presionar ni dar nada por sentado. Haz lo que quieras con la información, dijo Nolan en más de una ocasión. Pero si decides ayudar, no nos interpondremos en tu camino. Fue lo más parecido a la cooperación que Hollow Creek llegó a lograr. Entonces empezaron a llegar las llamadas. No eran peticiones frenéticas ni egoístas, sino simples ruegos de personas que se habían quedado sin otras opciones. Un ganadero que había extraviado un ternero durante una ola de frío. Un adolescente que regresaba tarde de su expedición de reconocimiento de ciervos en el barranco boscoso. 2 excursionistas no regresaron después del atardecer. Nadie exigió nada. Simplemente preguntaron, con cierta vacilación, si Jack estaría dispuesto a traer al perro. Y cada vez que Jack extendía la mano para coger la correa, la perra se levantaba con suavidad, como si hubiera estado esperando la llamada mucho antes de que nadie la hiciera. Nunca ladró, nunca se apresuró, nunca desperdició ningún movimiento. Olfateaba el aire, escudriñaba el horizonte, ladeaba la cabeza en la dirección que solo ella comprendía, y luego caminaba con determinación entre la maleza, subiendo por la cresta o a lo largo del lecho del arroyo. Y la gente siguió. Jack nunca se puso en el centro de la acción. Se mantuvo en los márgenes, dándole espacio al perro para trabajar, mientras seguía su postura como antes seguía la de sus compañeros en las misiones nocturnas. Ella siempre sabía interpretar el terreno, el cambio de viento, la abertura en la maleza, la leve hendidura en el barro por donde había pasado una bota mal colocada. Cada vez que traían a alguien a casa, el pueblo no lo celebraba. No repartieron guisos ni colgaron pancartas. Simplemente asintieron con la cabeza a Jack en el supermercado un poco más de lo habitual,
Le abrieron la puerta sin pretender que fuera una coincidencia y le preguntaron con cautela, ¿cómo está últimamente? Nadie se disculpó por haberla ignorado en la sala de subastas. Nadie mencionó el silencio que en su momento se había sentido como un juicio. Pero sus ojos reflejaban algo nuevo cuando la miraban. Respeto. No lástima, ni admiración, simplemente un reconocimiento de su valía. Una tarde, mientras Jack la acompañaba por la calle principal para comprar alimento para el ganado, notó que un padre y un niño pequeño se apartaban a un lado de la acera. El niño miró al perro con una mezcla de asombro e incertidumbre. «Papá», susurró el niño, ¿es ese el perro de la tormenta? Su padre se aclaró la garganta. «Sí. Ella es auténtica, hijo». La perra no reaccionó. Ni siquiera giró la cabeza. Pero Jack vio cómo cambiaba la expresión del chico, la confusión se transformaba en admiración y la admiración en algo más sereno. Comprensión, tal vez. No fama, no leyenda, solo la verdad. Jack y el perro trabajaban sin sueldo, sin uniforme, sin asignación de tareas. Hollow Creek se adaptó a ellos sin llamarlo programa ni servicio. Ahora era simplemente parte del paisaje. Tormentas, vallas, ganado y la perra que sabía cómo encontrar gente como le habían enseñado, antes de que el mundo decidiera que no valía la pena el presupuesto necesario para alimentarla. Y Jack vio la belleza en eso. La justicia silenciosa no era ruidosa. No era retribución. No era castigo. Era el mundo reajustándose, poco a poco y sin decir palabra, hasta que algo que estaba mal volvió a estar bien en silencio. Una tarde, cuando el sol se ponía tras los álamos y la tierra resplandecía con la luz cansada del final del invierno, Jack estaba sentado en el porche puliendo una vieja navaja de bolsillo. La perra yacía a su lado, con la barbilla apoyada en las patas, observando la carretera como siempre lo hacía, tranquila, vigilante, sin quejarse. Limpió el cuchillo, lo cerró con un clic y la miró. «No necesitas medallas», dijo en voz baja. «Y desde luego no necesitas títulos». El perro levantó la vista, no buscando halagos, sino simplemente reconociendo su voz. «Solo necesitabas la oportunidad de trabajar», añadió Jack. «Eso siempre te ha bastado». El viento transportaba un tenue silbido a través del campo abierto. En algún lugar a lo lejos, se oyó el arranque del motor de un camión. El perro escuchó, evaluó y luego volvió a descansar. No porque el mundo fuera seguro, sino porque ahora confiaba en el lugar que ocupaba en él. Para una criatura que una vez fue olvidada, descartada, privada de un propósito, esta era toda la justicia que necesitaba. Ni aplausos, ni redención, ni siquiera perdón, solo el derecho a hacer aquello para lo que fue creada. La primavera no llegó de golpe a Hollow Creek. Llegó con calma, como todas las cosas buenas en esa parte del Medio Oeste. Una mañana, la escarcha en los postes de la cerca parecía más fina. Una semana después, el arroyo que pasaba detrás de la cabaña de Jack se abrió lo suficiente como para que el agua volviera a fluir. Y a finales de mes, los álamos empezaron a mostrar los primeros y suaves matices verdes. Había transcurrido un año entero desde la tormenta invernal, aquella noche en que una perra hambrienta recuperó el propósito que la vida había intentado arrebatarle. Ahora no se parecía en nada a la criatura que una vez había temblado dentro de una jaula. Sus costillas ya no eran visibles. Su pelaje se había vuelto más denso, con un rico estampado en negro y marrón, y sus movimientos eran firmes y equilibrados. Pero Jack podía ver lo que otros no veían, una ligera rigidez en una cadera cuando se levantaba después de un largo descanso, un leve temblor en la pierna trasera tras un día entero de búsqueda. La edad, pensó. No la derrota. El tiempo deja su huella en todo aquello que perdura lo suficiente. El propio Jack durmió mejor que en años. No porque las pesadillas hubieran desaparecido, nunca lo hicieron del todo, sino porque ahora había un ritmo constante, una presencia reconfortante que descansaba a los pies de su sofá, respirando despacio, escuchando el mundo, para que no tuviera que hacerlo solo. Algunas noches se despertaba con el suave golpeteo de su cola contra las tablas del suelo, lo justo para saber que no estaba vagando solo en la oscuridad. En Hollow Creek, la pareja se había convertido en algo que la gente reconocía. No es un espectáculo, no hay celebridades, sino una especie de presencia constante y predecible integrada en la rutina del pueblo. En la escuela primaria Hollow Creek, los niños pegaban la cara a las ventanas cada vez que llegaba el camión de Jack.
Los profesores intentaron mantener el orden, pero incluso ellos se relajaron cuando el perro entró con esa presencia tranquila y serena que hacía que el ruido desapareciera. Los niños que tenían dificultades para quedarse quietos, de alguna manera encontraban estabilidad en su presencia. Los más ansiosos se acercaron sin miedo. Algunos simplemente apoyaron una mano en su espalda y respiraron por primera vez en todo el día sin sentir opresión en el pecho. Jack nunca daba conferencias. No estaba hecho para hablar en público. Pero cuando un niño pequeño preguntó, «¿Es ella una heroína, señor Jack?», Jack solo echó un vistazo al perro, que estaba tumbado a sus pies, mirando la puerta, y respondió, «Es alguien que siguió intentándolo cuando la vida se puso difícil. Con eso basta». Las llamadas de búsqueda y rescate continuaron durante todo el año, aunque con menos urgencia y más coordinación, a medida que el pueblo aprendía a pedir con respeto en lugar de con expectativas. A veces las llamadas provenían de familias de agricultores cercanos, a veces de excursionistas que pasaban por allí, a veces de la oficina del sheriff cuando la luz del día se desvanecía más rápido que la esperanza. En cada ocasión, el perro se movía con silenciosa eficiencia. Ella no necesitaba elogios. No anhelaba recompensas. El trabajo en sí parecía darle estabilidad, como si seguir un sendero o leer el viento mantuviera su espíritu en sintonía con el mundo. Jack notó que los desconocidos le sonreían con más frecuencia, y que sus rostros se suavizaban con algo parecido a la gratitud. Ya nadie mencionaba la casa de subastas, y nadie se inmutaba ante sus cicatrices o su pasado. Solo vieron lo que hizo, no lo que sufrió. A principios de la primavera, el centro local de apoyo a veteranos preguntó si Jack podría llevarla a una sesión grupal. Al principio dudó. No le gustaban las multitudes, ni las luces fluorescentes, ni las sillas amontonadas en forma de círculo. Pero la petición no iba dirigida a él. Y cuando el perro entró en aquella habitación silenciosa, llena de hombres que cargaban con demasiado silencio sobre sus hombros, Jack presenció algo que no podría haber predicho. Las conversaciones se hicieron más profundas. La respiración se normalizó. Sus ojos, que rara vez se alzaban, encontraron un lugar donde posarse sobre ella. Un veterano con manos temblorosas preguntó si podía sentarse a su lado. Se acercó a él con delicadeza, inclinándose con tal cuidado y deliberación que Jack sintió un nudo en la garganta. Ella no los curó. Ni siquiera afirmó haberlo hecho. Pero ella hizo que la carga fuera más fácil de llevar. De camino a casa esa noche, Jack la miró de reojo mientras ella estaba en el asiento del copiloto, con la barbilla apoyada en el borde de la ventanilla, contemplando la puesta de sol. «Me estás ayudando más de lo que crees», murmuró. Parpadeó lentamente. Fue lo más cerca que estuvo jamás de sonreír. Con el paso de los meses, Hollow Creek ya no la veía como la perra que Jack había salvado ni como aquella pastora hambrienta de la subasta. Se había convertido en algo completamente distinto. Los ganaderos la llamaban la rastreadora. Los niños la llamaban la guardiana. Los veteranos la llamaban la callada. Jack simplemente la llamaba chica, y ella siempre venía cuando él venía. Para la primavera siguiente, cuando la nieve se derritió de nuevo y la tierra despertó de su largo letargo invernal, algo había cambiado. No en su cuerpo, sino en la forma en que el pueblo hablaba de ella. La gente ya no susurraba sobre lástima o caridad cuando la veía. Nadie mencionó la jaula, ni el silencio, ni el precio que Jack había pagado. No vieron al perro que se había quedado atrás. Vieron a la perra que aparecía cada vez que la necesitaban. Vieron un propósito. Vieron presencia. Vieron valor. Y cuando alguien nuevo en la ciudad preguntó casualmente, «¿Quién es ese pastor que trabaja con Miller?», nadie respondió con el pasado. Simplemente dijeron, con tranquila certeza, «Ese es el perro que encuentra a la gente». Porque ahora, en Hollow Creek, nadie la llamaba ya la perra abandonada. Se había convertido exactamente en lo que estaba destinada a ser. No salvados, no perdonados, sino restaurados. Los niños de Hollow Creek crecieron escuchando dos tipos de historias, las que contaban los adultos porque eran seguras y las que contaban porque eran ciertas. La historia del perro que nadie quería en la subasta de invierno se convirtió poco a poco en una historia del segundo tipo. Para la primavera, los niños de la escuela primaria ya podían repetirlo palabra por palabra. Durante el horario de biblioteca, se sentaban con las piernas cruzadas en el suelo, con los ojos muy abiertos, susurrándose el uno al otro.
Esa es la pastora a la que casi habían dado por perdida. No valía nada hasta que lo valió todo. Mi padre dijo que ella salvó a un hombre en medio de una tormenta de nieve. Los profesores no corrigieron las pequeñas exageraciones. Las historias crecen porque los corazones necesitan espacio. Y Hollow Creek, un lugar tranquilo, antiguo y a veces demasiado aislado para su propio bien, no había tenido una historia como esta en mucho tiempo. El perro, ya totalmente adaptado al ritmo del pueblo, entraba en la escuela cada miércoles por la mañana con una calma que parecía casi ceremonial. Se detenía en la puerta, echaba un vistazo al pasillo y luego se dirigía a la sala de lectura donde un puñado de niños la esperaban. Niños que antes se negaban a hablar más que en un susurro. Niños que se sobresaltaban ante un ruido repentino. Niños que tenían moretones que nadie podía ver. Se tumbó junto a ellos sin juzgar, sin expectativas, su respiración lenta y constante, anclando la habitación. Una niña llamada Harper, de 7 años, adoptada 2 veces y aterrorizada de los adultos, fue la primera en leer en voz alta mientras apoyaba la mano en el lomo del perro. Su voz tembló al pronunciar la primera frase, se estabilizó en la segunda y, para la tercera, ya se había olvidado de tener miedo. Esa tarde, su profesora lloró en la sala de descanso. Nadie preguntó por qué. Los veteranos también lo vieron. Los jueves por la noche, en el centro comunitario de Hollow Creek, un pequeño grupo de hombres y mujeres se reunía en una sala que olía a café quemado y a alfombra vieja. Cargaron con el peso de los despliegues, la pérdida de amigos y las batallas silenciosas que nadie vio. Algunos habían sobrevivido a las heridas. Otros habían sobrevivido a las secuelas. El perro se movía entre ellos con una intuición que parecía casi sobrenatural. Se sentó junto a los que temblaban, apoyó su hombro en los que apretaban los puños y recostó suavemente la cabeza en el regazo de un exmarine que no había hablado en 2 semanas. Sin discursos, sin presiones, solo presencia. Cuando el consejero del grupo le preguntó por qué tenía tanto impacto, Jack solo dijo: «Ella sabe lo que es estar al borde del abismo. Ella misma lo ha vivido». Esa fue la vez que más cerca estuvo de darle un título. Al poco tiempo, gente de fuera de Hollow Creek empezó a llamar preguntando si Jack hablaría en reuniones cívicas, asambleas de institutos o encuentros religiosos. No como un héroe, Jack rechazó cualquier intento de presentarlo como tal, sino como testigo de un momento. En el momento en que no se marchó. Habló con sencillez, de pie frente a la multitud, con el perro descansando a sus pies como un ancla. Les habló del granero, del silencio, del peso de la indecisión. Les habló de unos $38,5 y de una decisión que nadie esperaba que tomara. Les habló de cómo el propósito puede surgir del acto más pequeño. Cuando alguien le preguntó por qué había intervenido ese día, Jack hizo una pausa, miró al perro y luego respondió: «No estaba tratando de salvar una vida. Estaba tratando de no volver a perder la mía». Después de eso, siempre quedaba un silencio absoluto en la habitación. Con el tiempo, la historia del pastor hambriento se fue entretejiendo en la identidad de Hollow Creek. Los granjeros se lo contaron a los nuevos peones de la hacienda. Los ancianos de la iglesia lo dijeron para confirmar que la bondad todavía importa en un mundo implacable. Los abuelos lo contaron para recordarles a sus nietos que la misericordia no requería aplausos. Ya no era la historia de un rescate. Era la historia de una decisión. Una decisión que resonó en las aulas, los salones de veteranos, las misiones de búsqueda y rescate, y las salas silenciosas donde la gente volvía a aprender a respirar. Y cada vez que terminaba la historia, alguien añadía la misma frase, dicha en voz baja, casi como una plegaria. A veces, el milagro no es el rescate, sino la decisión de no rendirse. La luz invernal se filtraba oblicuamente sobre el terreno de grava frente al Hollow Creek Auction Barn, suave y sin color. El tipo de luz que hacía que la madera vieja pareciera aún más vieja y que los recuerdos se sintieran más cercanos. Jack permanecía allí de pie con la pastora alemana a su lado, cuyo pelaje estaba ahora más abundante, con una postura firme y segura. El granero no había cambiado mucho desde el día en que la vio por primera vez. El mismo tejado hundido, la misma pintura roja descolorida, el mismo viento frío colándose por las rendijas de las tablas. Pero algo había cambiado en Jack, y algo en el pueblo también. En el interior, el murmullo de las voces subía y bajaba como siempre. Las botas raspaban el cemento. Los billetes cambiaban de manos. Se vendió un tractor.
Se vendieron un par de cabras. Nada fuera de lo común. Luego, una jaula de metal rodó hasta el interior del ring. Esta vez, el perro que había dentro era un joven sabueso, costillas afiladas bajo un pelaje fino, cola tan metida que casi desaparecía. No agresivo, no ruidoso, simplemente asustado como se asustan las cosas cuando se quedan sin lugares a donde ir. Un silencio se extendió por el granero. Jack sintió cómo se instalaba en la estructura misma de la habitación. No se movió. No dio un paso al frente. No lo necesitaba. Antes de que el subastador pudiera bajar el precio inicial, un hombre de la tercera fila se puso de pie. De unos 40 y pocos años, manos anchas, rostro bronceado, postura vacilante pero decidida. Alzó la mano, con la voz ligeramente quebrada, y dijo: «Yo me lo llevo». Nadie protestó. Nadie apartó la mirada. Y por primera vez en la vida de Jack, no había vergüenza en el silencio, solo aceptación. El subastador parpadeó sorprendido, luego asintió, y el alivio suavizó su voz. «Vendido». El mazo cayó con un chasquido limpio y seguro. Jack dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. A su lado, la pastora observaba el intercambio con serena certeza, del mismo modo que observaba todo ahora. No se inclinó hacia adelante. No se tensó. Ella simplemente observó cómo el momento se asentaba exactamente donde debía estar. Jack la miró. «Alguien se levantó más rápido que yo», murmuró. Su cola rozó una vez su bota, un silencioso acuerdo. Afuera, el cielo se extendía amplio y pálido sobre los campos cubiertos de nieve. Jack caminó hacia su camioneta, con la pastora muy cerca de él, con un paso firme y mesurado. Se detuvieron en la cima de la pequeña loma que dominaba el granero, el mismo lugar donde había estado un año antes, con solo $38.50 y una sensación que no podía describir. El viento tiraba ligeramente de su chaqueta. La puerta del granero se cerró con un crujido tras ellos. Jack apoyó la mano en el lomo del pastor, hundiendo los dedos en el cálido pelaje que antes había sido opaco y quebradizo. No sonrió, no del todo. Pero algo se relajó en su interior. Algo que había permanecido reprimido durante mucho tiempo. Algo que finalmente sentí que entendía. Un pensamiento surgió, silencioso y claro, moldeado por todo lo que habían vivido y todo lo que aún les esperaba. Los milagros no gritan. No exigen atención. No llegan entre truenos ni aplausos. Esperan. Esperan a alguien dispuesto a quedarse . El pastor movió la mano una vez, un toque que le devolvía la calma, y luego miró hacia el horizonte como si ella también reconociera la verdad. Jack inhaló el aire gélido del invierno, exhaló lentamente y dejó que el momento se prolongara entre ellos, cálido a pesar del frío. Muchas personas que escuchan historias como esta dicen que les recuerdan a alguien a quien amaron en el pasado. ¿A quién te recuerda?